¿Qué tal, amigos de Balón Cuadrado? Hoy empezamos el tema gangrenado el periodismo deportivo en México, en particular el fútbol. Como siempre, le doy la bienvenida a Sergio Castillo Olivares. ¿Qué tal, Jesús? Mucho gusto. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema que ha levantado mucha ámpula, sobre todo en la última semana. Y bueno, le concedo la palabra a Jesús para poder presentarlo. Sí, tiene que ver con las declaraciones, los comentarios del periodista argentino Flavio Azaro, donde califica de mierda y cagada el fútbol mexicano y también denosta al país. Me parece que eso no es periodismo, dista mucho de ser periodismo. Él habla de la Chilindrina y del Chavo, que para él son un referente de la cultura mexicana. Finalmente son dos personajes deplorables para la cultura mexicana. Hay un contrasentido entre lo que dice del fútbol y lo que habla de este personaje. Y otra cosa que olvida es que en México hay 68 futbolistas argentinos, hubo 68 futbolistas argentinos registrados en el torneo pasado y hay una gran comunidad de argentinos en México. Entonces me parece que son totalmente fuera de lugar sus afirmaciones. Así es. Yo por ejemplo en lo particular no me ofendió la postura de Azaro. Me parece que vino a exhibir pues muchas de las carencias que hay en el fútbol mexicano. Sobre todo lo que se exhibió recientemente con Alemania, o sea, vino a exhibir, digamos, sus palabras bastante subidas de tono, pero si su argumento hubiese sido más mesurado, pues nos hubiera traído a la palestra toda esta deficiencia que hay en cuanto a que el fútbol mexicano se escuda en gran medida de lo que hagan sus elementos de manera individual. Y bueno, nos puso ahí en evidencia que el fútbol alemán tiene todo un sistema estructurado al cual pues difícilmente nosotros vamos a acceder. En este sentido también vale la pena mencionar que bueno, realmente también el fútbol mexicano es mediocre, como lo menciona Jesús, es mediocre. Pero también habría que comentarle a Flavio Azaro que, bueno, más allá del Chavo del Ocho, más allá de Thalía, más allá de la Chilindrina, de Acapulco, del fútbol y de un estado fallido en el que vivimos, pues México ofrece muchísimas bondades, ¿no? México tiene grandes recursos naturales, una riqueza natural bastante exponencial. México tiene también mucha historia, tiene mucha cultura, que no solamente muchos de los extranjeros que de pronto llegan a hablar este tipo de situaciones con respecto a nuestro país desconocen, sino también nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos desconocemos las riquezas que hay en México. Y de pronto, pues bueno, también Azaro nos viene a exhibir algo de lo cual nos molesta que nos hablen o que nos comuniquen. Mencionábamos apenas en una charla que tuvimos hace unos días que, bueno, si hay tres situaciones que incomodan al mexicano, es que les toquen a la Virgen de Guadalupe, que les toquen al lábaro patrio y que les toquen al fútbol. Entonces, bueno, en este sentido... Sí hay un sentimiento patriotero que está totalmente fuera de lugar. Cuando finalmente lo que hace este hombre es un periodismo incendiario, que tampoco en México cantamos mal las rancheras, es una característica del periodismo en México, con sus matices correspondientes, quizá no con tantos exabruptos, pero el periodismo mexicano también padece ese mal, ese periodismo incendiario que no dice nada, que no está sustentado, que es nada más vender un producto periodísticamente hablando, que no tiene sustancia, porque una de las cosas que me parece que dista mucho de ponerle la etiqueta de periodista al periodista Azaro, valga la redundancia,
es que desconoce que en México en los años 70, del 76 al 82 más o menos, cuando fue la dictadura militar en Argentina, Así es. que dejó 30,000 muertos y desaparecidos en solo 6, 8 años, hubo una gran inmigración de argentinos a México. Centenares de argentinos radican acá desde entonces, ya hay nietos, hijos, nietos, y lamentablemente eso lo soslayó. Es claro que no es periodista o no tiene las herramientas para poderse etiquetar como periodista. Lamentable lo que ocurre allá, pero lamentable también lo que ocurre acá, y ya lo veremos poco a poco. Pues sí, ya en este siguiente bloque en el que vamos a empezar a abordar un poco la temática pues del periodismo deportivo como tal y de las carencias que hay en el mismo, ya en este sentido tú nos diste una pequeña introducción a ello. Y bueno, yo quisiera, digamos, como partir con una frase del escritor italiano Umberto Eco, que me pareció muy importante. Él la incluye en la última novela que escribió antes de su muerte. Número 0 se llama esta novela, en la cual lanza una mirada crítica hacia el periodismo. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente bloque. Esperemos continúen con nosotros. Seguimos. Rodillos Caer, maquinados y recubrimiento de rodillos de hule para todo tipo de empresa, desde impresas textiles y papeleras, así como maquinado de piezas específicas de uso industrial, llantas de montacarga, empaques, piezas de hule, etc. Estamos ubicados en Agustín Milán, 809, Sector Popular, Toluca, Estado de México. Para mayor información, en el teléfono 7222 14 0071. ¿Qué tal? Continuamos en Balón Cuadrado y regresamos al tema bueno, las deficiencias, las carencias que hay en el periodismo deportivo. En el bloque anterior yo mencionaba, estaba digamos a punto de iniciar esta frase de Umberto Eco, que él menciona en su novela número 0, en la cual retoma parte del decálogo de manipulación informativa que menciona de manera anterior en otra de sus novelas denominada El Televidente. Y bueno, esta frase que a continuación cito dice así, inicia con una pregunta del propio Eco en donde dice: no es trivial usar siempre expresiones tan enfáticas. Nos responde que no. El lector entiende lo que está pasando solo si se le dice que estamos en un cuerpo a cuerpo, que se le torpedea una ley, que estamos en el ojo del huracán. Y cuando uno de los personajes recuerda que en verdad en el ojo del huracán no hay peligro, hay que usar el ojo del huracán, porque no importa lo que dice la ciencia. El lector no lo sabe y es precisamente el ojo del huracán el que le da la idea de que se halla en medio de un lío. Así lo han acostumbrado la prensa y la televisión. Hay que hablar el lenguaje del lector. En este sentido, la prensa, sobre todo deportiva, nos dice realmente lo que el aficionado quiere escuchar. Últimamente, sobre todo se enfatiza demasiado el discurso, por citar el ejemplo más reciente, que bueno, la selección mexicana está a un nivel de los mejores del mundo cuando la realidad no es esa. Sin embargo, es lo que el lector quiere escuchar, es lo que le escucha, lo que el televidente quieren saber. O sea, a ellos les interesa que les digan que la selección nacional está al nivel de los mejores del mundo. Y en ese sentido el periodismo deportivo juega un papel, digamos, muy falaz. ¿Por qué? Porque, bueno, nos hace ver la pobreza que hay en la prensa. Porque además de todo también no existe, o sea, la prensa, digamos, está como partida en dos. O sea, hay una postura de prensa de derecha, una postura de prensa de izquierda, pero no existe un análisis, no existe un discurso que pueda hacer al lector que sepa diferenciar o que sepa hacer un análisis de las notas que recibe.
La postura de izquierda en la prensa deportiva me parece que es muy pequeña, o sea, realmente a veces como que, bueno, se escudan mucho en este ideal borgiano de que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Y me parece que bueno, el discurso que tradicionalmente conocemos del deporte en México, que tiene que ver mucho con la prensa de derecha, o sea, la prensa ligada al poder, termina como por darle la razón a este discurso borgiano, ¿no? Amén de que muchos de nosotros de pronto sí tratamos como de realizar un análisis deportivo pues más neutral, más parcial, terminamos a veces como lectores o como escuchas pues comprando lo que nos dice una u otra, o sea, ¿somos de melón o somos de sandía? No hay más. Sí, porque esto da pie para hacer un comentario y una aclaración que viene casi como anillo al dedo. A partir de que empezamos a difundir el primer programa piloto de Balón Cuadrado, hubo una serie de comentarios y entre otros que no polemizamos. Acá la intención no es polemizar. Tratamos de hacer un periodismo deportivo distinto, no mejor ni peor a lo que se ve en general en la televisión abierta y la televisión de paga. Y tratamos de hacer dudar, pensar al televidente, que se pregunte, que interrogue, que se interrogue y también que nos interrogue a través de las redes sociales. Porque no somos la verdad absoluta, sería insultar la inteligencia del televidente. Tenemos que ir más allá de lo que tradicionalmente vemos y leemos incluso. Intentar hacer esa diferencia sí implica un esfuerzo mayúsculo porque es avasallador lo que vemos en los medios en general. Por eso es el fervor, eso es lo que provoca ese fervor patriotero que vemos en general en los medios de comunicación. Tanto escritos como electrónicos, y sí es lamentable lo que sucede. Tenemos que ser más críticos de nuestra prensa, tenemos que ser más exigentes con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que oímos, porque sí es muy grave lo que sucede en la sociedad mexicana en general y en particular en lo que nos atañe a nosotros, que es el deporte. Y bueno, Balón Cuadrado trata insistimos, dar esa visión desde la sociología y de la psicología del deporte. Continuamos en un momento, vamos a una pausa. Sí, lo que tiene que ver con este fenómeno que sí fue muy significativo de Flavio Azzaro, el periodista argentino, en torno a la descalificación del fútbol mexicano, tiene una serie de aristas que de verdad son muy interesantes, porque el hecho de que haya levantado tanta ámpula tiene que ver con el reflejo de la prensa en México en general, de los aficionados. En redes sociales hubo un mar de comentarios adversos. Hubo un comentario que también fue comentado en redes sociales de David Faitelson, un comentarista de ESPN, donde él estuvo de acuerdo en lo que decía Fabio Azzaro. Yo creo que no es tanto, yo creo que sí hay que ser más mesurado en juicios así. Exacto. Y tenemos que tomar conciencia de qué tan fácil es de manipular el aficionado mexicano con la bandera, con la Virgen, con el himno nacional. Así es. Y con la selección nacional. Pareciera que son 4 valores agregados que tiene ya la cultura mexicana muy arraigados, cuando estos 4 valores son el negocio de los zares del balón, como yo les digo. A ellos no les interesa el deporte en sí, les interesa el negocio. Y sí tenemos que ser, insisto, muy cuidadosos en este tipo de mensajes,
porque estamos ávidos de tener un sentimiento de pertenencia ante las políticas fallidas de hace 90 años, si ustedes quieren, desde el abuelito del PRI, el PNR, en 1929 a la fecha. No es lo que pasa con el presidente ahora, lo que estamos viviendo y sufriendo ahora es la gota que ha derramado el vaso, y sí es muy preocupante. Sí, a mí sobre todo me preocupa mucho, más que como lo tomó la prensa, o sea, porque bueno, me pareció ver ahí cierta cantidad de comentarios que incluso como que asumieron la misma postura del propio Azaro. Por ahí vimos un comentario realizado por Carlos Albert que bueno, aquí en México es calificado como uno de los mejores periodistas, que es más comunicador con respecto al deporte, ¿no? Me pareció bastante, o sea, que realmente se puso al mismo nivel, o sea, se rebajó al mismo nivel de Azaro, pero no es tanto eso, o sea, no es tanto la preocupación que se tenga de una opinión del comunicador, sino más bien cómo lo percibe la gente, ¿no? Esa es mi preocupación. ¿Por qué? Porque, bueno, en redes sociales, en algunos foros de debate, en algunos foros de opinión, pude ver muchas, digamos, opiniones bastante agresivas por parte de los aficionados, que incluso lanzaban amenazas al aire, o sea, amenazas que obviamente al propio Azaro no le van a llegar, pero que de cierta manera decían que bueno, que ni se parara por México, porque lo iban a linchar, y que una sarta de sandeces que la verdad es que no vale la pena tocar, digamos, o sea, más que nada más es como para ver la reacción que tuvo el aficionado, pero bueno, muchas veces se toca el tema de la violencia deportiva, la violencia en el espectáculo deportivo, y esta violencia de cierta manera es muy alimentada por los medios de comunicación. Ahí lo vemos, ahí vemos ese reflejo, es algo realmente preocupante. Los medios muchas veces son demasiado punitivos a la hora de acusar la violencia en el fútbol, pero tampoco hacen su trabajo a la hora de tratar de erradicarla o tratar de buscar alternativas que lleven a minimizar esa violencia, ¿no? Si ya de por sí estamos en un país violento, todavía tenemos estos reflejos con respecto a opiniones como la de Azaro, ¿no? Sí, esto es doblemente grave porque en los medios de comunicación se tiene el concepto de que toda la gente que aparece ante las cámaras son periodistas, y la verdad que no es así. Una cosa es ser periodista y otra cosa es ser comentarista o ser analista de partidos. La gran mayoría de los personajes que aparecen en la televisión, salvo contadas excepciones, han sido reporteros. Pienso yo que quien jamás ha sido periodista o quien jamás ha sido reportero no se puede erigir en periodista. O sea, hay ahí me parece un concepto erróneo de lo que es ser periodista. El periodista implica una serie de cuestiones que no tienen que ver con que cualquier persona se presente en la cámara y porque hace cotidianamente comentarios y análisis ya sea periodista. Me parece que la esencia del periodista no es esa, y por eso vemos tanta falacia en el periodismo deportivo en México, entre homosexuales reprimidos, entre gente que se quiere envolver en la bandera nacional y se quiere lanzar como Juan Escutia desde el castillo de Chapultepec. Me parece que hay un error grave, una terrible manipulación en lo que representan los símbolos patrios, y no es lo mismo la bandera que un balón de fútbol. Así es, y bueno, ya para concluir, pues nada más advirtiendo un poco también y digamos como pues alentando a los seguidores a ser más analíticos, ¿no? A ser más analíticos en sus puntos de vista en cuanto al deporte. Creo yo que actualmente en temas políticos sí se da un poco más ese análisis. Lo he visto, digamos, también puede ser que sea la punta del iceberg y que no veamos por completo todo lo que realmente nos preocupa o nos interesaría ver, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, que bueno, yo a veces sí quisiera que de parte del aficionado hubiera más análisis, ¿no? No solamente de los temas políticos, sino en general. Sí, no hay exigencia del aficionado, sí hay que tener claro que si el aficionado no tiene una cultura, difícilmente abre un periódico, menos va a leer un libro. El promedio de lectura en México es de 3 y
por ahí menos del 3% del hábito de lectura en México. Estamos hablando que ese 3% son poco menos de 3 millones de habitantes, que son los que piensan por 121 millones de habitantes. Eso es muy delicado. Y para concluir, si partimos de las palabras de Flavio Azzaro, yo resumiría: todo el fútbol es una mierda. Les agradecemos. Mi nombre es Jesús Yáñez Orozco. Yo estoy en tzotzil@hotmail.com, pumacatlanunam @gmail.com, en Facebook como Jesús Yáñez, y en Twitter Calimán, @CalimánYes. Se despide de ustedes Sergio Castillo Olivares. Me pueden encontrar en Facebook como Sergio Castillo Olivares, y me pueden escribir a mi correo electrónico, es linzo17@hotmail.com, para cualquier sugerencia o cualquier comentario que tengan respecto a los temas que hemos tocado en los recientes programas. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente entrega. Sí, sigan con Balón Cuadrado en la próxima emisión.